Pedagógica de Venezuela, la UPEL. La UPEL, sí. Bueno, Sí, bienvenido, un placer. No, muchas gracias. Nos Manuel. encanta que estés aquí, sobre todo porque este tipo de emociones, que son emociones muy básicas del ser humano, son las que nos embargan un poco a todos aquí. Y hemos hablado fundamentalmente del miedo, ¿no? Porque hay muchos temores. Cuando tú tienes tanta incertidumbre, se generan muchos temores. Ahora, la gente lo que dice es, bueno, ¿cómo entiendo esto que me está pasando y cómo lo manejo? Hay gente que ha llegado a ataques pánicos, hay gente que ha llegado al punto de depresiones severas, etcétera. Entonces, eso es una cosa muy preocupante para nuestra sociedad actual. Es así. Tú lo decías en la presentación, el miedo, que es parte de lo que ustedes estaban presentando, es una emoción básica, tiene orden genético y también tiene un componente sociocognitivo. Y junto con el miedo hay otras emociones, pero vamos a entender un poco el tema del miedo. Hay dos tipos de miedo, uno que te limita y otro que te protege. Obviamente el que te limita queda claro, te paraliza, no te deja, te quedas en shock, ¿sabes? Y no te movilizas a darle frente a la situación que estás viviendo. El que te protege deberías llamarlo prudencia. Sí, No. Podemos llamarlo prudencia, Sí. claramente. Si tú estás en la jaula de un león que tú sabes, y cuando digo tú sabes, ya hago hincapié en esto, es para darle hincapié al elemento cognitivo del miedo. Y además aprendiste en sociedad, el elemento social del miedo, que los leones comen carne viva. Entonces tú dices, bueno, ya tengo esta información, este león tiene un mes sin comer, es el tiempo que los leones más o menos comen, eso quiere decir que yo soy su próximo alimento. Claro. Así que es normal que tengas miedo, Claro, que lógico. sea miedo el protector y que salgas corriendo. Que de esa salgas jaula. corriendo, exacto. O sea, es la respuesta normal que estamos esperando que un ser humano emprenda Sí. ante una situación como esa. Pero hay algunos casos donde ese miedo que es individual, que es genético, del cual hablabas, ¿no?, con mucha precisión, también se convierte como en un miedo colectivo, en razón de ciertas crisis, de ciertos comportamientos de las sociedades, de los países. Y al parecer Venezuela está viviendo un cuadro de ese tipo. Si no miedo exactamente, sí un sentimiento parecido, ¿no? Sí, es así. La crisis que estamos viviendo los venezolanos, humanitaria, política, social, económica, obviamente que ha tocado la fibra más básica en programación neurolingüística, diríamos que ha tocado la estructura del reptil que todos tenemos, es decir, la estructura del instinto. Hoy los venezolanos, en la mayoría de los casos, estamos en el sentido más primitivo de supervivencia. Cosas como estas. Seguramente Manuel Felipe y tú, Maki, yo lo hacía, estábamos en el supermercado cuando esta crisis comenzó y decíamos, oye Maki, estoy aquí y ahí está el producto, te compro. Hoy no, hoy tú estás en el supermercado, solamente te venden un producto y la supervivencia te dice que lo vas a comprar solamente para ti. Ya no tienes el espacio para pensar en a quién más puedo ayudar con esto. No tienes otra opción. No Claro. tienes otra opción. Entonces, la supervivencia ha sido activada y se activa siempre en momentos de crisis personales o sociales. Y ciertamente, en este momento, como sociedad, hay evidencias. Yo siempre le digo a mis alumnos en los diplomados de coaching y de PNL que la evidencia no soporta argumentos. Entonces, hablamos de evidencia. Hoy estamos hablando de un número promedio de muertes en manos de Lampa, por dar un ejemplo, y eso es una evidencia, eso no soporta argumentos. Eso está allí, es contabilizable. Si vamos a la farmacia no conseguimos los medicamentos y tenemos que ir aproximadamente a 30 farmacias para intentar conseguirlos. Eso es una evidencia, eso no es un argumento. Entonces los argumentos forman parte de las creencias y a partir de las creencias nos relacionamos con el entorno en el cual vivimos y esa creencia se convierte en motor y guía de nuestras acciones. Pero las evidencias no soportan discusión. Así es. Ahora, en el caso de este miedo colectivo, ¿no?, miedo social, si se pudiera decir, también tiene que ver, como lo señalabas, casos muy específicos. Pero es que en este cuadro, todo lo que ocurre alrededor de la vida cotidiana te genera esa sensación de miedo. Porque no solo es la escasez, la hiperinflación con sus dramáticos efectos, sino que es la posibilidad de vivir, de las cosas más elementales, salir de tu casa, complicaciones de todo tipo. La posibilidad de ir al banco para la operación rutinaria, tomar un taxi. Todo eso ha cambiado de tal manera que te produce un impacto y te genera una sensación bueno, si no de miedo, una sensación muy difícil de precisar, ¿no? Sí, y ahí lo importante entonces es activar los elementos cognitivos que todos los seres humanos tenemos de capacidad de darle solución a la crisis individual que estamos viviendo.
porque aunque sea de orden social, siempre pasa por una solución individual. Claro. Entonces, desde el coaching lo que hacemos es activar preguntas. Bueno, como le digo una vez más a mis alumnos, activamos el chapulín colorado que llevamos por dentro. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Entonces, ¿quién podrá defenderme? Siempre vas a ser tú, Manuel Felipe, con tu crisis, tú, Maggie, con la tuya, y Hernán Hernández con la propia. Y me pregunto, ¿qué es lo que sí puedo hacer yo ahora para darle solución a esta situación que estoy viviendo, la que sea? La de alimentos, la de medicamentos, y hoy, por ejemplo, para seguir en lo que interpreto, vamos conduciendo la conversación, cómo viven los cubanos. Estuve en Cuba muchas veces, y los cubanos decían que ellos vivían por fe, FE, es decir, familiares en el exterior. Y hoy por eso mucha gente está saliendo del país, porque se han convertido entonces en los salvavidas de quienes se están quedando en Venezuela. Viven de la remesa, pues. Viven de la remesa, de la fe, familiares en el exterior. Eso es muy típico de toda esa agilidad mental, esa creatividad que tienen los cubanos tan divertida, ¿no? Como dicen, oye, me decía, hermano, si tiene cura, pagueta pura, si no tiene cura, pagueta pura. Entonces, hablamos de emociones básicas, miedo, que es parte de lo que estamos conversando, temor, amor, angustia, rabia. Algunas investigaciones recientes hablan del asco. Sensación de impotencia muchas veces. Sí, las investigaciones más recientes hablan del asco y del desprecio como emociones que también son básicas, y seguramente se seguirán apareciendo estudios de comportamiento humano que den fe de otras emociones. Hasta ahora hablamos de miedo, de amor, de rabia, de ansiedad, de angustia, del desprecio y del asco. Y que debemos reconocerlas, es importante. De cara a esta gira de conferencias que vamos a dar, Vive que igual te vas a morir, reconocer que estamos compuestos biológicamente por emociones y que tenemos el derecho a vivirla. Cuando nosotros nos han enseñado que las emociones se controlan, exacto, no se controlan, se administran. Controlar una emoción, la que sea, todas las emociones, es importante decir que generan sustancias químicas que recorren nuestro cuerpo. Y cuando la controlamos, la metemos en una olla de presión, y esa sustancia química y comienzan que los problemas de somatización. Exactamente, mira, puede ser una emoción tan buena y reconocida por todas las investigaciones como buena como el amor o la felicidad, la alegría, pero si la contengo se convierte en veneno para el cuerpo. Y por supuesto la rabia, el miedo, la angustia, el asco y el desprecio, si también la contengo, se convierten en veneno para el cuerpo. Cuando se muere un familiar, nunca falta una manifestación de amor. Yo soy capaz de decir que es una manifestación de amor que te dice, oye, Manuel Felipe, no llores, no te deprimas, que tu mamá no hubiese querido verte así. Pero ¿cómo que no? Es mi mamá. Claro. Me da la gana, la quiero sufrir. ¿Sabes que me quiero encerrar 4 semanas en mi casa, cerrar las cortinas, apagar el teléfono? Un poco vivir lo que llaman vivir el duelo, los psicólogos, claro, y los psiquiatras. Tienes derecho a vivirlo, el duelo, el miedo, la rabia, el dolor, la angustia, el amor, la alegría. Pero como somos seres sociales, entonces aprendemos a administrarla. Y entonces yo aquí, en este programa, porque conozco la ley de contenidos y porque también soy locutor, entonces yo sé que hay cosas que no puedo decir. Entonces administro la manera de decir lo que estoy diciendo. En las conferencias yo me permito otras cosas porque son espacios públicos y a la vez privados, y no hay control, claro, no hay control íntimo, no hay censura para, no hay censura para ciertas cosas, ¿no? Entonces igual, si yo estoy en una farmacia y no consigo el medicamento, yo tengo derecho a sentir una gran rabiar de emoción. Porque yo necesito ese medicamento, posiblemente para salvar la vida de alguien. Ojo, entonces yo me arrabio, pero no voy a agarrar al farmacéutico y lo voy a ahorcar. Y lo vas a pagar con él, porque claro. debo identificar en el contexto que el farmacéutico no es el responsable de eso. Entonces, al final lo que siempre estamos promoviendo son altos estados de conciencia del ser y del contexto. Un poco lo que nosotros llamamos en la introducción, no estar ignorantes de todo esto. Es decir, cuando tú no estás en la ignorancia, no vives en la ignorancia, y no vivir en la ignorancia no significa ser un letrado, sino simplemente conocer esas herramientas y ver cómo las puedes manejar. Cuando ya conoces eso, puedes hacerlo mejor. Sí, es así. Y todos tenemos un sentido intuitivo, una sabiduría interna que si la hacemos consciente, la podemos utilizar a favor propio, a favor del entorno inmediato,
que nos advierte cuáles cosas son buenas y cuáles cosas son malas hacer en el momento o en la hora clave que estamos viviendo. ¿Tú llamarías eso sobrevivir, que es la palabra que hemos utilizado también mucho? Yo me niego a utilizar la sobrevivencia. Ajá. Yo, de hecho, esta conferencia que yo doy, que se llama Vive, que igual te vas a morir, surge porque yo fui diagnosticado de cáncer hace unos cuantos años, y cuando vi al médico, el médico me dice, mira, tú tienes que quedarte, tú estás muy mal, tú te vas a morir, y no te puedes ir, te tenemos que operar mañana. Y yo le digo, bueno, mira, yo me voy. Uno, porque tengo que trabajar, voy a dar unos talleres en ese momento en el estado de Anzoátegui, y además el cliente me ha regalado un paquete para ir a Los Cayos del estado de Anzoátegui. Entonces imagínate, yo feo, calvo y blanco, muerto, no sirve. El bronceado siempre es significado de salud. Uno agarra pepeto y lo broncea y se ve bien. Entonces yo dije, yo si me voy a morir me muero bronceado. Me fui, regresé, hice el tratamiento. Comencé con una conferencia que se llamaba Cómo vivir el cáncer y no morir en el intento, que terminó derivándose en esta conferencia que se llama Vive, que igual te vas a morir, en la que invitamos a la gente a reconocer que la perfección humana comienza cuando admitimos que somos imperfectos. Porque somos imperfectos. Y estamos en una lucha por alcanzar la perfección como una fórmula que viene dada por psicólogos, por especialistas. Es casi obsesiva a veces. Entonces tú ves a la gente, Maki, Manuel, buscando la felicidad y la perfección, pero anda obstinada, anda estresada, porque no puedes comer, porque no puedes vivir, porque no puedes reír, porque no puedes subir, porque no puedes bajar, porque no puedes dormir, porque no te tienes que despertar temprano, porque tienes que hacer ejercicio, porque, o sea, un sinfín de recetas que tiene a la gente agobiada para alcanzar la perfección y la felicidad, cuando la felicidad es muy simple. Somos nosotros quienes, intentando obligarnos a vivir cosas que no son dadas por naturaleza, esa obligación nos ha generado un estrés, cuando la felicidad es una decisión. Como lo digo yo, la felicidad es un camino, no es un una destino. decisión. Eso es bueno para terminar, pues se nos acabó el tiempo, pero qué Así bueno es. que termines con esa frase. La felicidad es una decisión. Esa debería ser la clave de este programa. Sí, la felicidad es Muchas un gracias. camino, no es un Sí, destino. así es. Muchas gracias. Bueno, Y gracias. me encanta verte también, porque te ves súper saludable. Gracias, gracias, gracias. Y tu espíritu contribuye mucho, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión, Visítenos y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión. Usted está viendo La Hora Clave. Esta semana en Es Tendencia tenemos un especial de moda masculina y para eso me estarán